Gracias por contar conmigo en esta jornada, que ya son las cuartas, y me había especializado un poco en esto de las iglesias. Llevamos hablando desde ayer. Sí, claro que me gusta. Me gusta todo el patrimonio de nuestros pueblos y de nuestra comarca. Pero es verdad que por distintas circunstancias pues, me he ido especializando un poco en la arquitectura religiosa, primero de Vélez y después, pues, a raíz de Vélez, pues, salió un libro sobre la iglesia almodéjar en el resto de la comarca. Entonces, por eso Antonio y Alberto, cada vez que hay una cosa de esta, habla de la iglesia, que es en realidad el patrimonio que desde ayer venimos diciendo que es el que todo el mundo conoce, pero bueno, hoy a mí me toca hablar de este patrimonio, que aunque sea el que está más evidente y casi siempre mejor conservado, también tiene sus peligros, sus riesgos, y también hay que gastar cuidado con el patrimonio religioso, porque hasta en las iglesias, aunque ya no es tan temprano como pensábamos, ya son casi las 11 y pico, los curas, los cofrades son peligrosos. No sé si está el señor cura aquí, pero con todo cariño, yo como cofrade... Bueno, perdón, pero vamos, con el cariño, yo como cofrade y católico apostólico romano que soy, dicho de paso, pues somos un poco peligrosos los cofrades y los curas, porque hacemos en la iglesia lo que nos da la gana. Y no tenemos en cuenta que hay un patrimonio que no solamente nuestro, ni mientras nosotros somos los hermanos mayores, o somos los encargados de la iglesia, la señora que abre la puerta de la iglesia, o no somos el cura párroco, podemos hacer lo que nos dé la gana con el santo, con la patrona, con la puerta de la iglesia, y la cambiamos la puerta de la iglesia y la ponemos en plan califal, cuando no es verdad. Entonces, lo que hemos comentado antes, nos inventamos la historia. Igual que se inventa la historia, por ejemplo, en Frigiliana, por hacer cultura, o la inventamos en Vélez con otras cosas, la historia y el patrimonio hay que ser un poco riguroso, porque siendo riguroso también podemos atraer gente. Aquí se está haciendo riguroso y en nuestra jornada, desde Canilla de Aceituna, procuramos estar siendo rigurosos para que lo que conocemos del patrimonio, después lo divulgamos y después lo protegemos y lo ponemos en valor, se le saca partido, muchísimo partido, pero no hay que inventarse. Entonces vamos a gastar cuidado. Si la patrona Virgen de Rosario tiene un color muy malo, cuidado con la purpurina. Si el retablo de San Antón está estropeado, cuidado con la purpurina, que hay mucha purpurina en este pueblo. Con perdón, mira que está aquí el alcalde, y cuidado con... Bueno, ahora es que le tocará al alcalde. Bueno, ya está. El año pasado en Salares me tocó hablar a las 4 de la tarde con los compañeros después de habernos hartado de comer muy bien, y no sé si lo dormí. Hoy iba a tocar casi después del desayuno, porque mis compañeros lo han despertado. Así que yo, esta primera puya ya para que estén atentitos y ya hablemos de las iglesias de Canilla de Albaida. En Canilla de Albaida hay 3 edificios religiosos que se han conservado. Fundamentalmente tenemos la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Expectación, que la tenemos aquí en el centro del pueblo y que más o menos todavía sigue destacándose en el paisaje urbano de la localidad, aunque antiguamente se destacaba bastante más. Las iglesias se construían desde el siglo XVI, se construían para que se notaran. Y aquí la altura de determinados edificios se está comiendo la iglesia, y se están comiendo algunos de los aspectos que del paisaje de la localidad que habría que cuidar, y hasta un poquito de cuidado, ¿vale? Hay varias edificaciones aquí mismo que la iglesia casi se está viendo oculta, pero bueno, tenemos la iglesia de la Expectación, de la Santa María de la Expectación, aquí en el centro del pueblo, en la parte alta, que todavía destaca la ermita de Santa Ana, donde estaba el antiguo castillo, y la ermita de San Antón, que yo creo que más o menos o esto o está aquí. En esta foto no sé si la localizo muy bien, que está en la parte baja del pueblo. De estas 3 iglesias, de estos 3 templos, pues tenemos noticias. Y yo en el tiempo que he estado trabajando en esto, pues he ido recopilando de aquí a allí más o menos todo lo que he pillado. Gracias también a Alberto sobre todo, que me ha facilitado muchísimas cosas. Y como un ratoncillo yo buscando cosas, porque hay poquísimas. En realidad,
me tocan las iglesias siempre en los pueblos, pero es que las iglesias tampoco os penséis que se conoce de la iglesia de la comarca prácticamente nada, y muchas veces lo que se conoce es mentira. Estamos descubriendo la historia verdadera de estos edificios de los pueblos, porque lo que ponen en los azulejos de las fachadas, en las guías de actas y de eso, la mayoría de las veces es un poco mentira. Todas las iglesias no pueden ser de la época de los Reyes Católicos, ni todas las iglesias son mudéjares del siglo XVI. Eso hay unas cuantas, que sí las hay, pero bueno. Pues bueno, ¿qué sabemos de la iglesia de Canillas de Albaida? La iglesia de Canillas de Albaida se funda en 1505. Hasta 1505 no hay, que sepamos, iglesia en Canillas de Albaida. Ya de ayer Pili nos recordó, nos explicó el tema de los repartimientos y de la cuestión de los moriscos, etc. ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues que la comarca se rindió a los Reyes Católicos en 1487, cuando se tomó la ciudad de Vélez y toda su tierra, en Nazarí, pues las alquerías se rindieron y formaron parte de la corona de Castilla. Pero siguieron habitando en estos pueblos los mudéjares, o sea, los andalusíes, los musulmanes en su mayoría, Andalucía, lo que llamamos siempre moros, aunque el término no está ya muy, pero bueno, los andalusíes, que eran de religión musulmana. Luego aquí siguieron viviendo los musulmanes desde 1487 hasta en adelante, siendo musulmanes. Supuestamente aquí, en este sitio, estaba la mezquita. Es lo que todo el mundo dice. Yo no tengo papeles. O sea, arqueológicamente no lo sabemos y no hay documentación que nos diga si aquí verdaderamente estaba la mezquita. Pero bueno, eso es todo lo que yo he consultado, es que aquí estaba la mezquita. Y hay un dato que a mí sí me dice que seguramente sí que estaría. Y es que cuando se construye esta iglesia, ya como iglesia cristiana, se construye orientada por la mezquita. O sea que por lo menos el solar lo aprovecharon. Ahora después cuento eso. Así que los musulmanes, los mudéjares de Canillas de Albaida, siguieron aquí viviendo ya como súbditos de los Reyes Católicos, de los Reyes Castellanos, y se les obligó a convertirse al catolicismo, se les bautizó, como decimos normalmente, a manta, con el hisopo y todo pasando, en 1501, a la fuerza. Así que de mudéjares se convierten en moriscos, pero son los mismos. Ahora ya no son mudéjares porque ya no son musulmanes, y a partir de 1501 el cardenal Cisneros determina que en el Reino de Granada ya no puede haber musulmanes, ya todo el mundo tiene que ser católico, ya todo el mundo se tiene que bautizar, pero se bautizan sin haberse catequizado, sin haberse convertido verdaderamente. Así que aquí siguen siendo más o menos, aunque los bautizaron y le pusieran el nombre castellano, un nombre cristiano, el apellido seguía siendo musulmán. Y ellos siguen siendo musulmanes en el fondo. Y además, ¿qué pasa también? Que como no se ha organizado todavía la diócesis de Málaga, que acababa de fundarse unos años antes, todavía no hay curas bastante, todavía no hay parroquias. El obispado no se ha podido organizar. El obispado de Málaga se refunda en 1486, justo antes de la conquista de Málaga, se nombra el primer obispo, don Pedro de Toledo, por los Reyes Católicos, pero ese obispo se tiene que encargar sobre todo de organizar la capital, de organizar las grandes ciudades de Málaga, que es donde viven los cristianos viejos. O sea, los cristianos auténticos viven en Málaga, en Antequera, en Vélez, en Ronda, en Marbella y en Archidona. No viven casi en más sitios. En los pueblos siguen viviendo los mudéjares, siguen viviendo los musulmanes que toda la vida habían vivido. Así que en los primeros años del siglo XVI, pues prácticamente hay muy pocos sacerdotes, hay muy poca estructura de la diócesis. Así que los obligan a convertirse, pero en realidad ellos siguen hablando árabe, siguen practicando la religión musulmana, se siguen casando como si toda la vida se han casado, porque no hay mucha capacidad para convertirlos a la fe católica, aunque oficialmente ya sí son católicos, ellos ya se les llama morir. Los cristianos están en Vélez, y 4 gatos que hay en los pueblos. Bueno, 4 gatos me refiero a cristianos, no 4 gatos moros. Bueno, por lo tanto, no podemos decir que esta iglesia es del templo de los Reyes Católicos, para empezar, ¿vale? Que no sé si lo dice alguien todavía. Bueno, ¿qué es lo que pasa entonces en primer lugar? Que
hasta 1505 no se va a ordenar la diócesis de Málaga. Ya es con el segundo obispo, con Diego Ramírez de Villaescusa. El segundo obispo de Málaga, que es el confesor de la reina ya doña Juana, ya se ha muerto la reina Isabel la Católica, que eran los patronos de estas iglesias, o sea, en realidad los que sufragaban y los que estas iglesias dependían de los propios reyes, porque tenían el patronato real, concedido por el Papa. Pues entonces, hacia 1505 no se va a hacer esa división de las parroquias. La primera división parroquial se hace en 1505. Entonces se determina que Canilla de Albaida junto con Sevilla van a ser la misma parroquia y que van a tener un beneficiario y un sacristán, un cura para las dos iglesias, ¿vale? Pero hay que nombrar al cura y el cura tiene que transponer hasta aquí arriba, Entonces, los bienes que tenía la antigua mezquita, los bienes de las propiedades de las tierras, el edificio de la mezquita, todas las propiedades que tuviera la mezquita antigua, se la dan a la nueva parroquia, ¿vale? Para que ese beneficiado, ese cura, se pueda mantener y pueda hacer su servicio, pueda hacer la catequesis, pueda decir las misas, pueda rezar el rosario, pueda hacer la procesión y todo lo que tenga que hacer, bautizar, sobre todo los sacramentos, el curso. Bueno, pues estamos hablando de 1505, y ya os digo, junto con Sevilla, las dos parroquias, o sea, la parroquia sería la misma, y esta sería la aneja a Sevilla, o sea, Sevilla sería como la principal y esta sería la sufragánea, ¿no? Más o menos, ¿vale? Bueno, pero esa primera distribución de la parroquia, de las parroquias, tiene algunos problemas. Entonces el obispo no está conforme con esa distribución, por distintas cuestiones que no me voy a meter en ellas, entonces consigue que el Papa, Julio II, pues le permite hacer otra distribución más lógica, o más, por lo menos que a él le conveniera más, que el obispo estuviera más conforme. Y se adapta un poco más a la realidad, porque habían puesto parroquias donde prácticamente no había gente. Ayer nos hablaba Puri de Batalsi y de Lago, pues, o de Almayate, y le habían dado una parroquia a Almayate, y en Almayate no había nadie, porque se habían escapado los moros como ayer vimos, ¿vale? Pues entonces, ¿cómo haber una parroquia si no hay gente? Bueno, pues, en 1510 el obispo consigue ya de nuevo hace otra redistribución. Y aquí ya sí independiza la parroquia de Santa María de la Encarnación de Canilla de Albaida. Este es su nombre original. Prácticamente todas las parroquias que se fundan en la provincia de Málaga y concretamente en la comarca están dedicadas a la Encarnación de la Virgen. Así que esta parroquia se llama originariamente desde 1505 y 1510 Nuestra Señora de la Encarnación, o Santa María de la Encarnación, como la Iglesia Mayor de Vélez, por ejemplo, ¿no? O como la Catedral, o las colegiatas de las grandes ciudades. Bueno, pues entonces en 1510, cuando empezaría más o menos la historia de esta parroquia, ya con su beneficiario, con su cura, los libros sacramentales, para apuntar los matrimonios, los bautizos, los libros de defunciones, el libro de fábricas, que es donde se apunta todas las obras y todas las propiedades que tiene esa parroquia, debería empezar ahí. No lo tenemos, luego no sabemos mucho más, ¿vale? Así que tendríamos Canilla de Albaida con su propia parroquia, con un cura y un sacristán, ¿vale? Es lo que se le adjudica aquí. Bueno, hasta 1534 no conocemos el nombre del cura, del beneficiario, que el primero se llama Francisco de Tapia, en 1534. Esta parroquia en realidad estaba formada por moriscos, o sea, por antiguos musulmanes, que ese cura y ese sacristán, que son casi los únicos cristianos que hay en el pueblo, pues tienen que convencer a toda esa gente para que dejen de casarse a los moriscos, de hacer sus fiestas, de llamarse Mohamed no sé cuánto, llamarse Alonso no sé qué, y aprenderse Padre Nuestro, aprender y venir a misa, ¿vale? Bueno, la cuestión es que, como ya también ayer nos comentaron, la conversión de los moriscos en el Reino de Granada es muy lasa. Los moriscos no se han convertido en realidad, ¿vale? Los moriscos siguen siendo, en el fondo y casi en las formas, musulmanas. Y el emperador Carlos V, que en un primer momento, en 1520 y tanto, intenta y reúne en Granada, en la Capilla Real, reúne un consejo para ver cómo está el reino de convertido o no, bueno, pues las conclusiones son
que los moros siguen siendo moros, que se escapan cada 2 por 3, como ya veíamos, que vienen los berberiscos a las costas nuestras y los moros con y se van, que Frigiliana, como ya hemos visto en otras jornadas, era una cabeza de puente que estaba como organizada, igual que ahora vienen las pateras de Marruecos, y están, digamos, las mafias organizadas para meter a toda la gente que viene de África, para pasarla a Europa. Eso pasaba al revés en el siglo XVI aquí en nuestra comarca. Y había toda una red para conseguir que los moriscos que no se querían quedar aquí siendo súbditos castellanos, porque lo estaban cada vez apretando más las clavijas, pues se fueran a Allende o se fueran a Berbería, como se decía en la época. Así que el rey Carlos I, el emperador Carlos, pues se da cuenta de que esto no se ha convertido en. Pero ¿qué pasa? Que necesita los dineros, que tiene que convertirse en emperador, que le cuesta muchísimo dinero, que un hombre en emperador, que tiene que pagar todas las guerras por media Europa y todo, y mantener el prestigio de la monarquía. Así que, y además construirse el palacio de la Alhambra, como ya nos decía Pirinesi. ¿Qué hace? Porque llega a un acuerdo con nuestros moriscos. Vosotros pagáis, me pagáis, subvencionáis todas estas cosas, y más o menos seguís siendo cristianos, pero yo no os voy a apretar mucho. Y le dice al corregidor de Vélez o a las autoridades religiosas que no sean muy malos, ¿vale? Que no aprieten mucho. Bueno, hasta este momento que está pasando con la iglesia, que es la mezquita. O sea, estamos ya en el primer cuarto del siglo XVI y todavía este edificio no existe. Aquí tenemos la mezquita musulmana, que no sabemos muy bien ni cómo es, como ya les digo, pero están aquí, mirando aquel muro, aquella pared allí, está mirando hacia el sureste, que es como rezan los musulmanes en Al-Ándalus. Los musulmanes en general se orientan para rezar mirando hacia el sureste, similar a lo que ocurre en la mezquita de Córdoba, que es el modelo, la mezquita Omeya de Córdoba, un poco el modelo para la mezquita. Entonces resulta que esta iglesia está orientada hacia el sureste, aunque le han cambiado el altar mayor. Si os fijáis, los moros rezaban para allá y los cristianos, los católicos rezaban para acá. Pero no está hecha como una iglesia al uso católica. Las iglesias católicas normales que se levantan de nueva planta, normalmente se pone la cabecera donde está el altar mirando hacia el este y los pies hacia el oeste, ¿vale? Así que se reorientan. Aquí no pasa eso, así que esto sería más o menos la mezquita, pero no sabemos muy bien cómo era, si es más grande, más chica o cómo sería. Pero bueno, el hecho es que en la mezquita están diciendo las misas, porque lo que ordenan los reyes es que las mezquitas se aprovechen, se consagren, se bendigan y se monte el altar, se pongan los santos y se digan los sacramentos en la mezquita. Como mucho le cambian la orientación, o sea, si antes se rezaba para allá, pues ahora se reza para acá. Es lo único que cambia, que en muchas iglesias no pasa. Tenemos varias iglesias en la comarca que incluso siguen rezando hacia donde los musulmanes, hacia el muro de la quilla. Hay un montón, ¿vale? Hay tanto con la orientación cambiada como que no. Eso no sé muy bien a qué se debe, pero las cosas es porque es que hay unas y otras. No hay muchas orientadas hacia la quibla y otras no. Más o menos están equiparadas. Bueno, ¿cuándo se construye entonces esta iglesia? ¿Esta iglesia cuándo se va a construir? La primera iglesia. Pues la primera iglesia no tenemos los datos ni tenemos el documento que nos diga cuándo se está fabricando esta iglesia, cuándo se está levantando. Pero sí sabemos cuándo estaba levantada. Sabemos que está levantada en 1568, cuando la rebelión de los moriscos, cuando los moriscos de Acanía de Albaida se juntan con todos los de la Sierra de Ventomí, se levantan contra el rey Felipe II en la Navidad de 1568 y todos se rebelan y al final acaban todos en Frigiliana, en el castillo de Frigiliana, en el fuerte de Frigiliana. Pues esta iglesia sabemos que ya estaba construida, porque el corregidor de Vélez, que es el que uno de los principales jefes de las tropas reales que tiene que atacar a los moriscos, y después sobre todo el rey le encarga que haga la visita al pueblo cuando los moriscos, cuando tienen que expulsar a los moriscos, tiene que venir el corregidor de Vélez Málaga, tiene que ver qué moriscos se han quedado, cuáles son de paz y cuáles no son de paz, los que se han revelado y los que no, qué propiedades tienen y cómo están las cosas, qué casas se han destruido, qué molinos siguen en pie y qué pasa con las iglesias. Entonces esta iglesia es la única que dice de toda la comarca, me refiero a toda la Sierra de Ventomí, no de la Saquia, sino de la comarca de la Sierra de Ventomí,
que no ha sido afectada por la rebelión, que no la han quemado los moros. Dice, está en buen estado, está intacta. Dice, tiene pocos ornamentos o pobre de ornamentos. O sea que las capas pluviales, los cálidos, las cosas, o no estaban, o se las han llevado, o no las tenían, posiblemente. ¿Vale? Así que tenemos una iglesia que supuestamente, esta iglesia es la que se construye en el siglo XVI, la que llega a 1568. ¿Cuándo se construye en realidad? Pues, bueno, en realidad, yo no soy vidente, pero por los datos que tengo, ¿cuándo se construye? Pues yo entiendo que esta iglesia se construye en el tercer cuarto del siglo XVI, entre 1550 y 1568. En esos años se debe de estar construyendo esta iglesia. ¿Por qué lo digo? Pues porque, siguiendo todo el estudio que hemos hecho de cuándo se construyen las iglesias en la comarca, que es lo que está pasando, pues en realidad hasta mediados del siglo XVI solamente se habían construido las iglesias de Vélez, de la ciudad donde había cristianos viejos, y varias iglesias concretas de la comarca, sobre todo los pueblos más poblados. Se había construido la de Cañillas, de Aceituno, se había construido la de Comares, la del Borges, la de Almacha, y pocas más. Algunas, ya sabemos que en los tiempos estaban levantándose, se estaban construyendo, porque es que en realidad, hasta mediados del siglo, con el obispo Fray Bernardo Manrique, no se construían iglesias en los pueblos de moriscos, sino se construían primero, se construyó la iglesia en las ciudades o en los pueblos donde había cristianos viejos. A los pueblos de moriscos, ¿qué se les dejaba? Las mezquitas. O sea, las antiguas mezquitas, lo que llaman en los repartimientos, la iglesia vieja. Entonces, por ejemplo, en Salares, lo vimos el año pasado, la mezquita, que ahora es el patio de la ala, lo estudiamos ya el año pasado, la mezquita de Salares, es el patio que ahora mismo no estuvo el cementerio, se mantiene el patio. Esa era la iglesia que está hasta el siglo XVII, casi XVIII, que se construye la iglesia Nueva Pegana. Pues entonces aquí estaba la mezquita hasta que a mediados de siglo se va a empezar a construir esta iglesia. Porque el tipo de construcción ya es el de un segundo modelo de iglesia que hay en la diócesis de Málaga y concretamente en la comarca. Que son iglesias de planta rectangular, aunque esta tiene una particularidad que es casi cuadrada. Su iglesia es un poquito rarita, entre comillas, ¿vale? No tiene una planta tan alargada como es lo normal, que es una planta de salvo. Esto es una planta cuadrada, es casi un cuadrado. Con 3 naves, si son parroquias, y con una nave sola, si era un anejo a la parroquia, o sea, si era una iglesia dependiendo de otra, ¿no? Como por ejemplo pasa en Arche, por ejemplo, que es de una sola nave, ¿vale? Bueno, pues entonces son de 3 naves, pero la cabecera, lo que es el altar mayor, la tiene plana, no tiene una capilla, un presbiterio, no tiene un arco toral que se llama, un arco, y detrás está ya la capilla para decir la misa, como pasa en Carne de Aceituno, como pasa en Comares, como pasa en Santa María de Vélez, que es el modelo que se coge para todas las iglesias de la comarca. Se hace primero Santa María la Mayor de la Encarnación en Vélez, que se hace a principios del siglo XVI, y ese modelo se lleva a las iglesias de los pueblos, más o menos, más grandes, más chicas, según como sea. Bueno, entonces, además aquí también tenemos arcos de medio punto, que ya son arcos de estilo más clásico. Las primeras iglesias, las de la primera parte, son de arcos apuntados góticos. Y aquí no, aquí ya tenemos arcos de medio punto, no tenemos presbiterio, no tenemos cabecera, sino que tenemos un testero plano donde se pone el altar mayor, ahí tapado, ¿vale? Y entonces esta iglesia, además también las armaduras de madera, que son típicamente mudéjares, que se están haciendo todo el siglo XVI y XVII, incluso hasta el XVIII, posiblemente la de la ermita de San Antón, que es del siglo XVIII, y tiene un poquito de armadura mudéjar, pero fijaros que son muy simples. Ya a partir de la mitad del siglo, las iglesias mudéjares, las armaduras, son sencillas. De parilera la nave principal, colgadizo la segunda, las laterales, y solamente tiene la decoración en las tirantes. El único elemento que tiene de lacería de traza musulmana, con las estrellas de A8, con la decoración. Son iglesias muy simples, muy sencillas, muy baratas, económicas, que se construyen para pueblos donde no viven cristianos de verdad, ¿vale? Entre comillas. Y que hay que construir iglesias de forma muy rápida, porque ya
a mediados de siglo, que todavía estén aprovechando las mezquitas, no es de recibo, para que la gente verdaderamente se convierta de verdad, como quieren los obispos y los reyes. Pues entonces, esta sería la iglesia que se construye en el siglo XVI, así que yo le achaco a esta iglesia en la segunda mitad del siglo XVI. Pero ya os digo, esto me tenéis que creer, un acto de fe, ¿vale? Un poco que con los datos que yo os doy, pero no tengo ningún papel que me lo diga. Solamente eso, el informe de 1571 y después de 1574 del corregidor de Vélez, de Arévalo o de Foz, que dice que la iglesia estaba bien y que se puede aprovechar y que no hay que hacerle grandes reparaciones, como en todas las demás, que le habían quemado los tejados, o que había que levantarlas de nuevo, que había que quemar las puertas, que no tenían campanas, eso las demás están un poco desastrosas, ¿vale? Bueno, pero ¿qué ocurre con esta iglesia, con esta parroquia, si en 1570 el rey Felipe II decide expulsar a sus habitantes, a los canilleros, que son moriscos, son oficialmente católicos, pero se habían rebelado? Los ha echado, los recogieron todos, en 1571 creo que es, y se los llevan a Extremadura y se los llevan al sur de Salamanca, a la zona de Béjar, de Plasencia, en Extremadura. Toda esta gente de aquí acaban allí, ¿vale? Así que aquí no queda casi ni el gato, el gato morisco, que decíamos antes, ¿vale? Aquí queda muy poca población. Los cristianos viejos, que ya os digo, era el cura, el sacristán, un poco más, y algunos moriscos que dejan los reyes, que les permiten quedarse, sobre todo para hacer los libros de apego. O sea, esos peritos que conocían la tierra, para cuando viene el delegado real, pues decirle, pues esto era de esto, que aquí esto no de aquí, aquí había tantas cosas. Bueno, pues me ha buscado Alberto que uno de esos medidores del apego de Canilla era un morisco que era esclavo de un cura de Lucena. O sea, se habría rebelado, lo habían capturado en una captura frigiliana, seguramente, o en la sierra, lo venden como esclavo, como hacían cuando se rebelaban contra el rey, los vendían a los hombres, bueno, a los hombres también, y a los niños, pero y era de un cura, de un clérigo de Lucena. Lo llaman, el hombre viene y actúa como perito de la P, ¿vale? De la P, para decir cómo era. El nombre no me acuerdo si me lo ha dicho Alberto, no lo tengo apuntado, de cómo era. Bueno, entonces van a venir los repobladores a partir de 1572, 73, 74, van a venir los repartidores, como aquí nos explicaba aquí. ¿De dónde viene esa gente? De la zona de Antequera y de Archidona. Fijaros que cerquita, hasta de la misma diócesis. La inmensa mayoría, casi las 3/4 partes de los nuevos canilleros de Albaida son antequeranos y sobre todo de Archidona. ¿Vale? Hay también otros pueblos, pero casi todos son de Andalucía, son andaluces, de los reinos de Andalucía o del mismo reino de la misma diócesis de Málaga, de Antequera y de Archidona. O sea que ya son cristianos viejos que se encuentran con esta iglesia mudéjar que habían construido en el siglo XVI y ahora tienen que irle, pues empiezan otra vez el culto, el culto católico otra vez de nuevo. Pero sí sabemos que esos primeros años son muy complicados y que la repoblación, asentarse en la tierra nueva, con esa gente que vienen de tierra de secano, de olivar y de cereal, adaptarse a esta nueva orografía y a esta nueva economía tan concreta, tan adversa en gran sentido, ¿no? Es una agricultura de alto riesgo, una agricultura heroica, como se le llama ahora en algunos casos, ¿no? Pues imaginaros esa gente que tiene que venirse aquí, con su familia, a poner otra vez todo esto a funcionar, como lo hacían los moros, ¿vale? Con las acequias, con todos los riegos, con los morales, los morales, que hay muchísimos para hacer la seda. A ver si también se van a hacer seda, cuando vienen de Archidona de sembrar olivos, ¿no? Vamos. Entonces, la cuestión es que los repobladores, la repoblación va a tener una serie de complicaciones, por lo cual hay poca población y poca movimiento económico durante bastantes décadas. Así que el final del siglo XVI y el principio del siglo XVII, aquí hay muy poca gente. Y esta iglesia tiene poca gente. Hasta el punto que sabemos que la vuelvan otra vez, la parroquia, ¿vale? Y las cosas se repiten en la historia, porque sabemos que
durante el episcopado del obispo Francisco Méndez Mendoza y Rivera, o sea, entre 1587 y 1597, esta parroquia tiene tan pocos feligreses que se la anejan a Cómpeta. Entonces, el mismo cura de Cómpeta es el cura de Canillas del Valle. Como pasa ahora mismo, ¿vale? La historia se repite, ¿vale? Entonces, así que vamos a tener estos años a caballo entre el 16 y el 17 con poca población, donde seguramente en la iglesia se van a hacer muy pocas obras o reformas, pero donde también seguramente va a pasar que estos nuevos canilleros se van a traer sus propias devociones, sus propios cultos o costumbres de la zona de Archidona o de Antequera, de donde viene. Entonces, ahí me hace a mí pensar que, por ejemplo, tengamos una ermita dedicada a la Madre de la Virgen, a Santa Ana. Puesto que Archidona, la parroquia mayor, está dedicada a Santa Ana. O distintas tradiciones como la de San Antón, o la de San Blas, de la Cinta. Y también se le va a cambiar el nombre a la parroquia, la expectación de la Virgen, o sea, de la Virgen de la Esperanza, la Virgen embarazada, preñada, que está esperando, esa es la titular de la parroquia, creo que está aquí, una Virgen embarazada, esperando en estado de buena esperanza, en la expectación de la Virgen, que su fiesta es el 18 de diciembre. ¿Aquí hay fiesta el 18 de diciembre? ¿Por algo? No, ¿verdad? Pero sí la tenéis, la fiesta, el 2 de febrero, ¿no? En la Candelaria, o sea, en la purificación de la Virgen. Después de la Virgen está preñada cuando tiene el niño en Navidad, a los 40 días, cuando la cuarentena, la Virgen por primera vez va a misa, o sea, va al templo y se purifica. ¿Vale? Entonces, vosotros que celebráis, pues la salve, donde vaya la Virgen, de casa en casa, le cantáis la salve, le cantáis las cancioncillas esas que hay, porque ese es el día que la Virgen sale por primera vez a la calle, porque ya es pura, ya no es impura, porque el día... Entonces está unido un poco, aunque aquí hayáis perdido, no sabemos si antiguamente había alguna fiesta, seguramente, en el día de la titular de la parroquia, pero está muy vinculada a esa otra vocación donde se hacen las fiestas, la fiesta de la Candelaria, que además es la patrona antigua del pueblo, la Candelaria, la Virgen de la Candelaria, es la patrona del pueblo, históricamente, nos lo dicen los documentos, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Ya lo adelanto. Cuando el terremoto de 1884, del siglo pasado, pues fue justo ahí detrás, ¿cómo se llama? En Fornes, en Arena de Blanca, justo ahí por encima de la sierra, pues esto, claro, aquí fue el epicentro, que esto aquí pegaba unos cimbrones enormes durante un montón de días. Pues entonces, ¿qué hace la gente del pueblo? Vamos a sacar a la Virgen de Rosario. Sacaron a la Virgen de Rosario en procesión, como todavía la seguís sacando. Y a partir de ahí decidisteis, decidieron vuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, que la patrona iba a ser la Virgen de Rosario, porque lo había salvado el terremoto. Hubo poca destrucción en el terremoto aquí en 1884. Bueno, era este salto con las vírgenes y con las vocaciones. Así que estos nuevos repobladores van a ir dándole el aspecto y van a ir dándole la devoción propia a la parroquia que tenéis ahora mismo, que tiene un poco de morisco, ¿vale? Un poco nada, ¿vale? Sí, cuando quitemos el alto califá de la puerta de la fachada y pongamos la portada, bueno, quitando el alto califá, el neomudéjar moderno del siglo XX, pues en realidad la orientación de la iglesia sí es totalmente mudéjar, sí es totalmente como la de la mezquita, pero luego ni las tradiciones ni no tienen que ver mucho con lo morisco o con lo musulmán. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Por qué sabemos que estos nuevos repobladores se les habían juntado a las dos parroquias? Porque los canilleros no están de acuerdo. Y en 1625 se reúne el ayuntamiento, o sea, se reúnen los canilleros y eligen a un representante para que trate con el obispo o con el rey, como van a llegar, para decirle que
ellos no están de acuerdo con esta situación porque no tienen servicio religioso. Porque el párroco, o sea, el beneficiado de Canilla, de Cómpeta, no dice las misas conventuales cantadas que le corresponden a los domingos. Que vienen a más que aquí, a Canilla, de vez en cuando, dice una misa de vuelta, mirando para allá, sin más nada, y está esto abandonado, ¿vale? Entonces, hacen una comisión y se van a plantar hasta en el rey. O sea, luego tenemos la carta del rey que le manda al obispo, el rey Felipe IV le escribe al obispo de Málaga diciéndole, pues toma toda la película, es muy interesante la carta, que en el invierno, con los temporales, con las nieves, el cura no baja de Cómpeta para decir las misas, que no se celebran los sacramentos, que hay que ir a Cómpeta a casarse o a bautizarse, que nada más que dice una misa rápida, o rápida con nuestra forma de hablar, ¿vale? Total, que no están de acuerdo. Entonces el rey le dice al obispo, investigue usted, entérese bien de qué está pasando, y como ahora no hay cura designado, porque estaba la sede vacante, como el cura que había, que sabemos el nombre del hombre, Juan Gutiérrez de Cárdenas, ese es el que nos decía la misa, ese es el cura de Cómpeta que nos decía la misa, apuntarlo, le dice el rey al obispo de Málaga, dice, no nombre ningún cura mientras yo no sepa esto cómo va. Explíqueme usted, investigue usted, me manda un informe y ya determinamos si volvemos a separar las parroquias o las dejamos como las unidas, como las dejó el obispo en el siglo XVI. Ya lo que mejor después no lo sabemos bien, pero sí sabemos que están separadas. Que se separaron las parroquias. No tenemos el documento, pero a partir del siglo XVII sabemos que las parroquias están separadas hasta ahora recientemente, ya en este siglo XX, que como hay pocos curas, los curas hay que repartirlo y tienen lo menos 4 o 5 parroquias, o 3 o 4 parroquias, un cura para tantas parroquias. Bueno, este edificio se va poblando de imágenes y de retablos, se va de ornamentos, durante todo el siglo XVII, y en el siglo XVIII se va me he equivocado. Va a sufrir una reforma a mediados del siglo XVII. ¿Por qué lo sabemos? Porque encima del arco califal tan mono que puso el cura de Cómpeta, pues hay un escudo. No sé si ustedes lo habrán visto, el escudo. Y ese escudo es de un obispo, que yo me he entretenido en buscar quién es, ¿vale? Creo que está pintado de acá, igual el escudo de piedra, ¿vale? Así que igual hay que escalar un poquito, igual el escudo. El escudo pertenece al obispo de Málaga, Fray Antonio Enríquez. Este señor es precisamente el tío abuelo de Fray Alonso de Santo Tomás, el obispo de Málaga al final del siglo, que nació en Vélez, Málaga, y que era hijo bastardo de Felipe IV. Este señor, el obispo de Málaga, Fray Antonio Enríquez, va a reformar la iglesia o la va a ampliar, o como yo creo, por los datos que tengo, va a construir la torre y va a darle la forma que tiene esta iglesia. Sobre esta iglesia mudéjar más antigua del siglo XVI, se va a levantar la torre y va a reformar la fachada y va a poner su escudo allí en la puerta. Fray Alonso Enríquez. Uy, yo no estoy poniendo ni una foto. Yo en hablar, no una foto. Bueno, sigo hablando. Para no tener. ¿Cuánto yo? Con lo que se han enrollado, ahora me mete bulla. Antonio, ve poniendo la foto que el tiempo te la pone. Bueno, que la cuestión es que este señor, aquí tenemos una vista de Canillas antiguas, que es la única que he encontrado. Fijaros la diferencia, aunque ya están estos edificios grandes, que esto debe de ser el antiguo ayuntamiento, las antiguas casas de consejo, pegando a la iglesia, y la ermita de arriba. Con Fray Antonio Enríquez, que este señor es un gran personaje en la corte, porque además es virrey de Aragón, el obispo de Málaga, pues se va a reformar la iglesia y se le da la forma que tiene ahora mismo. Exteriormente, por fuera, esta iglesia es más bien del siglo XVII, como yo la catalogo.
Y siguiendo ya el tiempo, corriendo un poquito más, ¿qué sabemos? Que a finales del siglo XVIII ya se va a levantar el coro que tenemos ahí enfrente, ¿vale? En la obra que se hace ya a finales del siglo XVIII, que es un coro de estilo rococó, de finales del siglo XVIII, del último cuarto del siglo XVIII. Tiene una particularidad que son los capiteles de las columnas. Si os fijáis, las columnas tienen un énfasis, están muy anchas por abajo, por el centro, el énfasis muy abultado, pero sobre todo los capiteles. O no los terminaron, o el alarife que lo hizo se marcó ahí un punto, pero no tiene capitel, es como un cono truncado boca abajo. Sin embargo, luego tenemos las decoraciones rococó que tenemos arriba, la concha de la avenida que está en el balcón, un balcón pues mixtilíneo. Este coro a mí me recuerda un poquito, sin ser iguales, al de Frigiliano, que las iglesias, las fachadas, me recuerdan un poco a la de Frigiliano. Que en la misma época se ha hecho el coro de allí, que es un poco más grande. Bueno, es un coro ya barroco, de época del barroco, del siglo XVIII, rococó. ¿De acuerdo? Bueno, así que tenemos una iglesia mudéjar de la segunda mitad del siglo XVI, reformada y ampliada en el siglo XVII, como lo mismo fue Antonio Enrique, y terminada un poco en el siglo XVIII en estilo rococó, el coro. ¿Qué tenemos más en la iglesia que podamos hablar? Bueno, de su historia, de la más reciente no me voy a parar, porque aquí tenéis dos lápidas. ¿Qué pasa en 1936? Pues lo que pasa en toda la comarca y en toda la provincia, que la iglesia es arrasada en julio del 36, al principio de la guerra civil, y de la iglesia anterior queda nada prácticamente. ¿Qué queda anterior de mérito de las obras muebles, imágenes, cuadros? ¿Qué nos queda? Que esas son esas pequeñas cosas que los fieles y los parroquianos de Canillas tienen que velar y cuidar como oro en paño, porque aunque sea un cáliz chapado en no sé cuánto, si es del siglo XIX, es lo más antiguo que tenemos. Bueno, por lo que yo sé, por la información que he sacado y por lo que me ha contado un amigo de aquí que se llama Ricardo, que es el muchacho que está en la hermandad y eso, que es mi fuente directa de aquí del pueblo, ¿qué es lo que tenía aquí? Y que también está en los inventarios, en algunos de los inventarios que se hacen de la provincia. Aquí tenemos muy poquitas cosas. Desgraciadamente esta parroquia tiene muy poco de mérito antiguo. No digo de mérito artístico tiene más cosas modernas. ¿Qué tenéis? La Dolorosa de la izquierda, que posiblemente sea del siglo XVIII, que está datada del siglo XVIII. La Virgen de los Dolores, de talla del siglo XVIII, de la escuela anteverana. ¿Vale? Si esa no es la que sacáis en procesión, mal hecho. Con perdón. Si sacáis a la otra que está allí, que tendrá mucha devoción, pero mérito artístico muy poco. ¿Vale? La auténtica Virgen es, bueno, Virgen son las dos, ¿no? Pero la más auténtica es la del siglo XVIII. ¿Qué otra imagen tenéis? El niño de la Virgen del Rosario, que está allí detrás, en la bipatrona, porque aquí tenéis una curiosidad, que aquí tenéis dos patronas, la tenéis de vestir y de talla. Tenéis la Virgen del Rosario allí y tenéis la Virgen del Rosario aquí, dos mejor que una, ¿vale? Bueno, la devoción a la Virgen en este pueblo viene de antiguo, viene de muy antiguo. Bueno, pues el niño de la Virgen del Rosario de vestir, la titular en realidad creo que es la titular del patronazgo, es también antigua. ¿De cuándo es? No tenemos muchos datos porque está tan vestido y tan repintado y tan retocado que no se le sabe muy bien la inscripción cuál es, que no es antiguo, ¿vale? Y luego como imagen también tenéis en la sacristía un Cristo de talla, perdón, un Cristo de barro pequeñito, de barro también de escuela anteverana. Esas son, no se me olvida creo ninguna, las imágenes anteriores a la guerra. ¿Qué tenéis de orfebrería o qué tenéis de ornamentos? Que también tenéis algo, aunque creo que no está aquí. Según me han comentado, creo que está en Cómpeta, ¿vale? Pero es de aquí, así que sabemos que hay con esto. Bueno,
hay creo que es un copón de plata del siglo XIX, a ver si lo tengo que está marcado, o sea que podemos saber cuál es, porque tiene la marca del platino. ¿Vale? Así que si está en cópeta, lo podemos ver. ¿De acuerdo? Bueno, un poco más de piezas antiguas. Cópeta porque se lo llevó el cura para allá. Claro, porque posiblemente, como el párroco es el mismo, o arriba lo vamos, las cosas. Entonces, muchas veces las cosas van para allá y si cambia el cura, pues ya el que viene no lo sabe. Y como el pueblo no lo sepa, pues esas cosas pasan. Bueno, así, pero estamos los historiadores para profundizar la historia y poner en valor lo que tenemos en el pueblo. Bueno, pues terminando con la iglesia se destruye totalmente todo el patrimonio mueble, los cuadros, los altares, los retablos, entonces no tenemos prácticamente nada de todas esas obras que había aquí. Y yo tampoco he encontrado imágenes, no tengo fotos, no sé si las habrá o no las habrá. Fotografías antiguas de cómo era la iglesia por dentro antes de... Muchas veces hay muy pocas, una nada más, pero no las he encontrado. Seguiré buscando para conocer la publicación. En la publicación voy a contar muchas más cosas, pues en la publicación contaremos más. Así que, ¿después qué ocurre? Pues que cuando termina, bueno, incluso antes de terminar la guerra, pues los vecinos empiezan a volver a amueblar la iglesia y empiezan a volver a traer las imágenes de culto de sus antiguas devociones, pero ya hechas nuevas. Entonces, aquí en Canilla hay una curiosidad, que es que tenéis varias imágenes, muchas imágenes, de un imaginero muy bueno, de la posguerra, de que es don Domingo Sánchez Mesa, que tenéis varias imágenes de este imaginero granadino, que es bastante reputado, actualmente está muy reconocido, que ve leer casi un dios para Semana Santa. Las grandes piezas de la imaginería de la Semana Santa de Vélez son de este imaginero. Y aquí tenéis piezas tan buenas como aquellas de Vélez, incluso más antiguas, por lo que he podido sacar. Entonces, tenéis al Nazareno, que es como los nazarenos de Sánchez Mesa son como una serie. Primero hace el de Nerja, que es primo hermano, más hermano que primo, después se hace el de Arche, creo que tú me apuntas por ahí, y después se hace este. Y luego, casi al mismo tiempo que esto, se hace el Señor de la Humildad de Vélez, el Jesús de la Humildad en el año 42. Entonces son como una serie de imágenes que se las hace todas en la misma época, en los mismos años, pues porque el boca a boca y los vecinos pues tienen contacto unos pueblos con otros, o tienen familia. Y entonces recurren a este hombre allí a Granada. Bueno, pues tenéis el San Juan, que es de Sánchez Mesa, y la Virgen del Rosario, que está bastante repintadilla, creo, ¿vale? Tiene mucho traje porque la sacáis unas cuantas veces, ¿no? Pero la Virgen del Rosario también es de Sánchez Mesa. Está restaurada Bueno, pues la restauración no sé qué decir. Hay que gastar mucho cuidado. Los curas, los cofrades, los alcaldes tienen que gastar mucho cuidado con a quién le encargan la restauración de las cosas. Que una cosa es repintar, ponerla muy bonita y retocar una portada o una imagen o un cuadro. Retocar no es restaurar. Restaurar es conservar lo que hay y dejarlo en buen estado. Pero se le hizo una restauración. Está... Sí. Lo tenemos por aquí. Antes sí que estaba retocado. La restauró, bueno, una restauradora. Perfecto. O sea, profesional. Sí. Entonces ella es la profesional. Pero que hasta cuidado con esas cosas, porque no le deis a un imaginero, si se le da la patrona a un imaginero de Vélez, el imaginero le pone su sello. Y ya no la antigua. ¿Vale? Entonces, gastar cuidadito con estas cosas, bueno, gastemos. Yo que soy cofrade, ya he visto que yo estaré harto de ver cómo hacen esas cosas en Vélez, o en mi cofradía, que la Virgen ya no es la misma que había antes, cuando se la llevó a un imaginero en vez de a un restaurador, ¿vale? Bueno, pues yo destacaría esas imágenes de Sánchez Mesa. Luego, la mayoría de las demás, así que no se me escapen, son de olor, son de serie. O también tenéis ese cuadro y aquel atado a la columna, que es de un señor extranjero de aquí, que no me acuerdo bien cómo se llama, porque me lo dio Ricardo. ¿Perdón? Rutherford. Hola. ¿Perdón? Rutherford. Bueno, pues ya dentro de una
de un estilo totalmente contemporáneo y actual, pues tiene esas piezas que son bastante interesantes, ¿vale? Mucho más que las de olor, de las de serie, mucho mejor, ya sobre gusto cada uno, ¿no? Pero bueno. Así que me dejo la iglesia y termino la parroquia. Una pregunta de la iglesia. Sí. Nos ha hecho mención, ahí parece que había una puerta antes. Sí, no lo he comentado antes, lo iba a comentar. Como esto se adaptó el espacio de la mezquita, a la mezquita, si la mezquita estaba orientada para allá, se rezaba mirando para allá, luego allá había un muro, el muro de la Kibla, con el birra en el centro. Entonces a la mezquita se entra por los lados, a la mezquita se entra por los laterales. Entonces posiblemente cuando estos hacen la primera fábrica de la iglesia, pues siguieron manteniendo esa puerta. Con el tiempo, pues ya hicieron esta puerta principal, y esa puerta no servía para lo que fuera y la tapiaron. Esa es mi explicación. No tengo papeles. O sea que ¿vale? esa pared puede ser la pared original de la antigua mezquita, ¿no? Si no de la mezquita, por lo menos de la iglesia primera. Y que la puerta de la mezquita estaría por ahí. Que sea la puerta de la mezquita ya no lo digo yo. ¿Vale? Que se pondría donde estaría seguramente la puerta de la mezquita, porque no sabemos si cuando levantan la iglesia, una mezquita ya tenía más de un siglo, como poco, imaginaros cómo estaría esto. Cuando ya a mediados del siglo XVI se ponen a levantar estos muros y estos arcos, ¿qué habría si lo echan abajo o reaprovechan algo? Eso no lo sabemos mientras no haga una excavación arqueológica. ¿Vale? Bueno, ya me quedan 10 minutos, 5 minutos para cada día. Veremos a ver. Todavía no llegamos más, ya me estoy pasando. La iglesia, pues entonces, se arregla, como ya hemos visto, después de la guerra. Los altares son altares populares, modernos, pintados de forma muy artesanal y con el gusto propio de los vecinos. Yo no lo cuestiono, ¿vale? Está súper cuidada y muy limpia y estupenda, o sea que con vosotros estáis contentos con ella y tampoco hay grandes cosas antiguas, mientras las cosas antiguas originales no nos las carguemos interviniéndolas, pues estos altares están preciosos y están estupendos, ¿vale? Bueno, vamos a las ermitas. Tenemos 2 ermitas en el pueblo. El patrón ahora es San Antón. Digo ahora porque el catastro del Marqués de la Ensenada nos dice el patrón es San Blas. Y tenéis la fiesta de la cinta y la costilla de San Blas que hacéis, fijaros, al día siguiente del Día de la Virgen. El día 2 es el Día de la Purificación y el día 3 el Día de San Blas. O sea que son 2 fiestas que están muy relacionadas, ¿vale? Una el patrón es San Blas y está en la ermita de San Antón, ¿no? ¿Sí? ¿A qué alcalde le he hecho la culpa? Se me da a mí que me pilla la mano. Pero no sé yo nada. Porque esto tiene un pase. Esto tiene un pase. Esta ermita ya se ha retocado bastante la espadaña, está muy nuevecito y todo, pero ya no es la original. La era ya no está. Ya no está la era de piedra. No, Así que yo me he ahorrado ponerla como está ahora mismo. Vaya a verla y si preferís como está ahora mismo, con los añadotes, los pedazos, la escultura y esas cositas, yo respeto lo que hace todo el mundo, ¿vale? Pero bueno, esta es la ermita de San Antón. La ermita de San Antón es una ermita ya del siglo XVII o del principio del siglo XVIII, que tiene una armadura también de madera, pero ya bastante más sencilla y más simple. Ya el mudejarismo aquí está prácticamente perdido, casi no hay, pero conserva la estructura, su techumbre, más o menos su espadaña, pero sobre todo, lo que aquí tenéis, la auténtica joya del pueblo, yo creo que es este retablo, que es un retablo del barroco estípite del siglo XVIII, de la segunda mitad del siglo XVIII, bastante purpurina encima, pero bueno, aquí está San Antón con el retablo, purpurina, titanluz, bueno, un retablo muy bueno,
de una gran categoría y que además, ¿por qué es tan importante? Porque con retablos como este vamos a Antequera y lo hay hasta debajo de la loseta, pero en la comarca de la Axarquía posiblemente no haya 5, digo 5, y me sobran dedos, retablos de este tipo, de esta hechura y de este estilo. Tenemos en la comarca, ya no digo en Canilla, que ya es lo único que hay, pero es que en Vélez no hay nada más que una, la del cementerio, la de la mitad de la cabeza del cementerio, y le falta la mitad, ¿vale? Este está entero, prácticamente. Así que esto es una cosa que cuando se pueda, que cuando los mayordomos de San Blas, de San Antón, puedan, esto es una obra a restaurar y a ponerla en valor. Esto estará dorado y policromado en el siglo XVIII, unas pintadas. Bueno, el San Antón tengo la duda porque tengo unas fuentes que me dicen que es el antiguo y otras fuentes que me dicen que es de Sánchez Mesa, entonces yo no lo sé muy bien. Al libro, cuando escribamos el libro, espero determinar. Bueno, de San Antón también le comenté a Ricardo, que me lo enseñó, arreglar y conservar el tronillo. Las andas, este carrete, lo tenía ya arrumbado, pintado de blanco y de no, y Castellano lo sacáis, pues es un trono de antes de la guerra, como los típicos tronos que había en toda la comarca, chiquitillos, de carrete, llevados con horquilla, que si se restaura, se saca su policromio original, si vaya a Vélez a la mitad de la patrona, a la de los remedios, el carrete donde ahora mismo está es el trono de ella, de antes de la guerra civil del siglo XVIII. No digo que este sea del siglo XVIII, pero puede ser del siglo XIX, sin mucho valor artístico. Pero eso es lo que yo quiero transmitirle, sobre todo a mis vecinos de Canilla, que sois los que tenéis que vivir el patrimonio y cuidarlo y mantenerlo, y sacarle valor. Que las cositas que tenéis, lo nuevo está muy bien, pero lo nuevo es nuevo, ¿vale? La corona de la Virgen, de los ríos, de Manuel de los Ríos, muy buena. Pero es de hace 20 años o menos. Y este tronillo tiene más valor histórico que... Bueno, pues la ermita de San Antón es una ermita popular muy sencilla, de finales del siglo XVII o de principios del siglo XVIII, que ya en el catastro de Ensenada nos la pintan, que ahora os la voy a poner. Y como tengo que correr, vamos a Santa Ana. Ayer me dejaron, Antonio, una fotografía del año 27, ayer estaba ya el trono. Doy mi reino por esa fotografía, Pues la tenemos, la ¿Con la pasó Pablo. el trono de carne? Sí, aquí en la plaza. He encontrado porque en internet muy poca, y como con Ricardo no me he podido poner más en contacto, y traer en Granada, yo otros miles de cosas, no nos me iban a algunas, ha sido fallo mío, pero no he encontrado muchas más. En el libro estarán todas las fotografías que podamos y las que tenían en el ayuntamiento, que me las he mirado todas, o hay muy pocas, son algunas de las que veo aquí, antiguas me refiero, de antes de la guerra civil, he encontrado muy pocas. Bueno, Santa Ana. Santa Ana es muy curiosa. Santa Ana ya es otra... San Antón, una ermita muy bonita, pero más normal, digamos, más como hay muchas en muchísimos sitios. Pero Santa Ana nada más que por el enclave que tiene, pues una... No he puesto ninguna de las... Bueno, no pasa nada. La conocéis, Santa Ana, y no sé si después esto es Santa Ana por dentro. En Santa Ana también hay 3 retablos antiguos. No tienen el mismo mérito de San Antón, porque son de peor calidad y además son de un estilo más reciente, son más neoclásicos, son más del siglo XIX, y estos dos posiblemente incluso más recientes todavía, pero bueno, también son antiguos, muy repintados, que si se arreglan, lucen mucho más de como los tenéis ahora. Pero tenéis la iglesia que es un encanto. Las 3 iglesias son una monería, de lo cuidado y de lo interesante que son. Esta iglesia es un poco una casa de recogimiento, es como un asilo de ancianos, de imágenes, en cierto modo, desahuciadas. Cuando ya alguien no quiere tener un santo en su casa, o la devoción de su familia, o mi abuela, una pobre, está muerta, pues qué mejor que llevar a la ermita de Santa Ana, que aquí está genial. Esto es un expositorio, esto es casi un museo de
de la... Oye, esto lo pensé, no me lo vaya a tomar como... esto es una cosa digna de valorar, que es la tradición y la devoción del pueblo mantenida en este espacio. O sea, y además, gracias a Dios, bueno, por vosotros, se mantiene el culto, porque creo que estuvo mucho tiempo sin culto, ¿no? Que estuvo un poco abandonada, pero ahora no, ahora está cuidadita, pintadita y llena de santos. De cuadros, de todo tipo de santos, pero demuestra un poco el sentimiento de esta localidad y de vuestros antepasados, de vuestros padres, vuestras madres, vuestros abuelos, que aquí se mantiene vivo. Es como una cápsula del tiempo. Desgraciadamente no hay grandes imágenes o cuadros antiguos porque se perderían seguramente, porque lo destruirían en la guerra civil, entonces hay muy pocos. Pero bueno, hay algunas cositas, así que destaco los 3 retablos. Después del de San Antonio, cuando haya dinerito, que el cura se lo gaste en esto. Si no le hace falta a alguien más, y que quite la portada. ¿Vale? Bueno, esto no lo puedo hacer. Le doy mi maestro para que no. Bueno, aquí tenemos a la Virgen del Rosario, aquella, pero vestida. No es aquella, no, es la principal, ¿no? Es la principal, sí, porque tiene el niño en la mano así, vale. Vestida como se viste de bandera. En una de las fiestas que se hace la procesión, se hace una romería, ¿no? Tenéis varias romerías a lo largo del año. Bueno, pues aquí está la subida a Santa Ana. La espadaña el retablo, y aquí tenemos que habéis hecho un traslado, un santo traslado, habéis cambiado el baldaquino del Santísimo, que creo, según me contaba Ricardo, que estaba en un lateral, lo habéis pasado a la hornacina del retablo principal y habéis metido ahí a San Joaquín y a Santa Ana. Lo habéis colocado ahí dentro, si el cura va a dejar y os gusta así, pues pero, no tengo más. Bueno, venga, vamos terminando. ¿Qué hay aquí en esta imagen, en esta ermita? Antiguo, anterior a la guerra, que debíais de cuando podáis, gastar cuidadito con él. San Joaquín es una imagen de olor de serie, de poco mérito artístico, y luego tenéis a Santa Ana, que esa sí es antigua. Yo cuestiono que sea Santa Ana. ¿Vale? Tengo que verla con más detenimiento, pero yo creo que eso es una virgen, que es la hija y no la madre. ¿Vale? Creo que aquí ha habido un proceso de que no teníamos Santa Ana cuando fuera, eso es muy común en los pueblos, que no vayan a sentirlo, que eso es muy común. Un profesor mío de la facultad le llama travestismo, y no se corta, y es catedrático, es de imaginería, y no se corta. O sea, si tenemos una imagen y no hace falta otra, y ya está, no gusta lo que tenemos, porque tenemos la cambiamos, y a un San Juan, que así sin barbilla y eso, lo convertimos en una purísima. O si le ponemos una barba, lo convertimos en un San José. Y le ponemos un niño y a un San José. ¿Vale? No reíros, pero bueno, reíros si queréis, pero esto es normal. Que pasa, sobre todo en sitios como este, que es que no tenemos nada. Y hay una enorme precariedad de medios. Imaginaros lo que pasaba en los años 40, con la pobreza que había en los finales de los años 30 y los años 50, para el esfuerzo que hicieron vuestros padres y vuestros abuelos de irse a Granada a traer estas imágenes que son detalles de escultores relativamente buenos, ¿vale? Así que no está nada mal. Pero bueno, San Joaquín y Santa Ana convendría que los devotos pues buscaran una buena talla de los dos, porque normalmente están juntos, con la Virgen enseñándole a leer, es lo normal que está la Virgen Santa Ana dándole a leer a la Virgen, y aquí no está leyendo la Virgen, aquí falta la Virgen, está San Joaquín con sus palomillos, pero entonces una imagen de talla con muchísima pintura encima, también, y un San Joaquín de olor más moderno, entonces pega poco. ¿Vale? Así que sobre la ermita, deciros que la ermita era el castillo, no he leído, ya me estoy metiendo bulla, no he tenido acceso todavía a las investigaciones de Carlos, que serán esta tarde, pero vamos, por lo que sabemos, no era una mezquita en tiempos de moros, sino que era el castillo. Y luego ya en el siglo XVII, por estar en alto, encima de una peña,
Recordemos lo que pasa en Archidona. Archidona tiene el origen de la ciudad de Archidona, está en lo alto de la peña, donde está la ermita, que sí era mezquita, de la Virgen de la patrona de Archidona. Pues aquí, los archidoneses que vienen aquí, posiblemente reflejan su estructura original un poco aquí. Entonces, pues, construyen en las ruinas del castillo, que ya no sirve, construyen esta ermita que está reaprovechando los muros del castillo, se ven los torreones, se ven los paños de la muralla. Esa iglesia ya no está orientada como una mezquita, según yo he constatado, creo. Y ya se hace una iglesia, una mezquita de una nave con bóveda de medio punto y una capilla mayor. Fijaros como aquí ya sí hay una capilla mayor, aquí hay un presbiterio con bóveda sobre pechinas. Muy popular, de arquitectura muy del pueblo, muy de aquí, muy sencilla, pero ahí está su mérito, ahí está su valor. La techumbre por encima de los Z y la espadaña y todo es una monada. Hay un vídeo del ayuntamiento donde se ve por arriba, que no lo pongo porque me van a echar, pero es interesantísimo. Bueno, pues esta sería la iglesia estas serían las 3 iglesias de Canilla, un poco su historia. Me hubiera gustado poneros la foto del catastro donde se ven las 3, que es súper interesante, pero no sé si lo que habéis buscado, voy a meter la pata otra vez. Si le doy aquí. 7. Mira para arriba, la flecha ahí. Bien. Ahí. Aquí está. Bueno, al final lo conseguimos. Bueno, aquí tenéis una de las hojas más interesantes del catastro de los libros que se ha restaurado, que ha restaurado en vuestro ayuntamiento. Lo voy a agrandar un poquito y aquí se ve perfectamente cómo los que están haciendo el catastro hacen una foto de Canilla en 1751. ¿Vale? Tenemos la parroquia, la iglesia parroquial, esa iglesia parroquial, como está ahora mismo. Fijaros cómo tiene esa forma casi cuadrada, machucha, con el tejado muy abierto, que es una particularidad de esta iglesia. Igual que está la torre con su decoración pintada, que no la he dicho, que se ve ahí detrás. La torre, y toda vuestra iglesia está pintada por fuera. La calle es muy mona, muy blanca, muy limpita, muy fácil de dar. Además también protege, la cal protege. O sea que si no tenemos dinero para recuperar las pinturas, cal. Pero no pintura, cal. La cal de toda la vida, aunque acabemos con un dedo de cal, de capas de cal. La cal es lo que protege a los edificios. Entonces aquí tenemos la pintura mural de nuestra iglesia, que está, ahora mismo solo se conserva en la torre y por un lateral y por detrás, con esgrafiado. Un minuto bien. Aquí está Santa Ana, que se ve estupenda, con su bóveda. Santa Ana, que aquí hay parece que hay como unas letras, hay algo aquí raro que me comentaba, no sé si esto es lo que tú me decías, su espadaña que se la han puesto en el techo del tejado, unos arcos que eso ahora mismo no lo vemos, ¿no? Por lo menos no lo identificamos. La puerta lo que se puede... Y sí, pero no está el atrio de los arcos, eso no está en el siglo XVIII, no está. Luego tenemos la casa, dice casa particular, con los arcos, que suelen desear la posada y la del ayuntamiento antiguo en la plaza. Y aquí tenemos a San Antón. También con su hilada de ladrillo pintado en su espadaña y no blanquito como lo tenemos ahora. Pero lo que sí tiene blanco es la espadaña, no de ladrillo visto. ¿Vale? Que el ladrillo visto es una moda del neomudejarismo del siglo XX, y los ladrillos vistos se acaban desconchando, se les va, la fábrica de ladrillo se enfoca. Cuando dejamos el ladrillo visto a lo largo del tiempo, eso se va. Entonces, muchas iglesias han dejado los arcos y los pilares en ladrillo, y cada vez queda menos. Vaya a verle y se están quedando nos estamos quedando sin los pilares. Bueno, pues espero un chimpón. Espero no haberlo atorrullado mucho, yo caca que te casca, y que algo más de la historia de vuestras iglesias sepamos. Lo pondremos todo por escrito para que lo tengamos, para que vaya a la página del ayuntamiento. Ha sido un poco complicado hacer esto, Tengo un batiburrillo de cosas, una cosa de aquí, otra cosa de allí,
Muy complicado, porque es que no hay, gracias a los libros de apeo y repartimiento y el catastro, se sacan algunas cosas más. Pero si no están esa documentación, si no está puesta al público, los investigadores no sabemos dónde buscar. Bueno, gracias, espero que os haya gustado.